Estrada Navarro y Asociados y Correduría Pública número 31 se complacen en presentarles su programa denominado Acción México, donde como cada jueves en punto de las 7 p.m. tiempo del Centro de México, le ofrecemos un ciclo de entrevistas realizadas por nuestros peritos oficiales Diana Estrada, Edgar Estrada, Marcelo Estrada y Armando Estrada, a expertos a nivel nacional e internacional sobre temas de emprendedurismo en las áreas de arte, marketing, empresas y evaluación. Comenzamos. Hola amigos, soy su amiga Diana Estrada y a nombre de Estrada Navarro y Asociados y Correduría Pública número 31 les damos la bienvenida a nuestro programa Acción México. En este caso es la segunda emisión del programa que hablamos sobre el avalúo referido. Es un tema muy solicitado que mucha gente quiere aprender muchas cosas sobre él. Entonces hemos decidido hacer esta segunda parte ahora con mis hermanos, el licenciado y corredor público número 31, el licenciado Marcelo Estrada y el licenciado Edgar Estrada. ¿Qué les parece si damos inicio? Primero que se presenten, que saluden a nuestro auditorio y después, Marcelo, por favor, que nos dé su punto de vista como corredor público sobre el tema. Muchas gracias. Sí, claro que sí, Diana, muchas gracias. Sí, ya alguna gente ya me conocerá. Soy Marcelo Estrada, el corredor público 31 de Nuevo León. Muchas gracias por conectarse y muchas gracias por todos los comentarios que han hecho en el video anterior que presentamos. Y pues es un tema muy, muy interesante. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Pues su servidor Edgar Estrada, de nueva cuenta estamos aquí tocando este tema tan interesante del avalúo referido. Ya vimos algunas cuestiones inherentes a ello, pero es importante tener el punto de vista del corredor público, como lo comentábamos la semana pasada. La realidad de las cosas es que este tipo de avalúos son realizados en sobremanera a través de los corredores públicos y, en segundo lugar, a través de evaluadores profesionales con cédula de la SEP. Pues adelante, Marcelo. Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues sí, me da mucho gusto que estemos haciendo esta serie de programas ahora sobre un tema súper interesante que viene siendo el avalúo referido. Pues ya nada más para los que no vieron el programa anterior, ¿qué es un avalúo referido? Primero que nada, pues un avalúo referido es un avalúo realizado por un experto evaluador. Por lo general, somos los corredores públicos los que realizamos este tipo de avalúos y este tipo de evaluación se realiza para poder disminuir el pago del impuesto sobre la renta que tiene que pagar el vendedor. El impuesto sobre la renta viene siendo el impuesto que se paga por tus ganancias. Si yo compro una casa en 10 pesos y la vendo en 50, pues 40 pesos es la diferencia entre uno y otro, y sobre 40 pesos es lo que vas a pagar tu impuesto. Ese es el impuesto sobre la renta. Y el avalúo referido te ayuda, es una herramienta que se puede utilizar para poder disminuir tu carga fiscal y pagar pues un impuesto sobre la renta pues más acorde a la realidad. No es, como ya lo comentaron en el video anterior mis hermanos, muy atinadamente, no se trata de evasión fiscal, ni de hacer trampa, ni echar mentiras, no, nada de eso. Es algo totalmente legal, contemplado en la ley del impuesto sobre la renta y en el código fiscal. Está totalmente contemplado y así que ustedes no tengan dudas o piensen que se está promoviendo algo ilícito o ilegal. Claro que jamás lo haríamos ni lo propondríamos, mucho menos. Y aparte que es algo que usualmente hacemos, entonces pues es algo totalmente legal, entonces les digo ustedes tranquilos, y se puede utilizar sin problema y mientras la ley no diga otra cosa o no la cambien, es una herramienta que se puede utilizar, ¿no? Entonces, así de sencillo, breve, compraste tu terreno en 1,000 pesos, después le construiste una casa en otros 1,000 pesos, pero cuando quisiste vender, el notario vio que nada más hay referencia en cuanto al terreno.
de la construcción hay información. Entonces, si vas a vender en 4,000 pesos, aquí hay 1,000 y 1,000, pero solamente puedes comprobar 1,000 del terreno. Entonces, tu ganancia van a ser 3,000 pesos, pero no es cierto, son 2,000 porque tú tienes 1,000 en construcción. Entonces, lo que tienes que hacer es sacar el valor referido para que te saquen el valor de la construcción al valor actual, se refiera, o sea, se traslade al pasado y el notario pueda saber cuánto valía esa construcción en el momento en que se finalizó la obra. Entonces ya pueden sacar el costo, tu costo, aumenta tu costo, o más bien se saca el costo real. Entonces ya tienes 2,000 pesos aquí y vendiste en 4, entonces sobre la diferencia es sobre lo que vas a pagar el impuesto sobre la renta, sobre 2,000 pesos de ganancia, no de 3,000. Así, sencillito. Así es como se funciona básicamente un avalúo referido. Entonces, viendo el programa anterior, yo creo que nada más habría que hacer especial énfasis en que cuando tienes tú el avalúo referido, sacas el valor de 1,000,000 de pesos de la construcción y el cliente dice, ¡ay, qué padre, qué bueno! Son 1,000,000 de pesos, ya menos que se van a considerar. Ojo, no es el 100% del 1,000,000 de pesos. Solamente la ley establece que se utilizan o que se toman en cuenta el 80%. Entonces no es el 100%, es el 80%. Y aparte, el notario hace el cálculo. Nosotros solamente somos el avalúo, el que hace el cálculo del impuesto es el notario. O sea, no es así de sencillo, hay que hacer varios cálculos. De hecho, hay programas que utilizan los notarios para poder hacer el cálculo. Entonces sacas el valor actual de la construcción, la trasladamos al pasado, a la fecha de finalización de obra. Cuando se haya terminado la obra, a esa fecha se refiere el valor de la construcción y se lo damos al notario. Y el notario va a hacer el cálculo para el pago del ICR. Pero resulta que cada año que haya pasado para atrás es de mérito también para el valor. O sea, si de 1,000,000 pasa hace 10 años y son, no sé, 600,000 pesos. Bueno, esos 600,000 los va a trasladar al futuro, el notario los va a devolver para hacer el cálculo, pero lo que los devuelve le va quitando también un porcentaje de mérito. O sea, eso también tiene que tomarlo en cuenta ustedes. No es así de sencillo, no es el total, ya le hiciste, no, o sea, hay que ser, es un cálculo, pues de repente medio complejo para la gente que no sabe, y por eso, porque les estoy explicando esto, porque ocurre en la práctica algo muy común, que llegan con nosotros, nos piden un avalúo referido, les damos el avalúo, y de repente, ay, no, es que me salió mucho de impuesto, yo no me esperaba tanto. Entonces, ya no lo hacemos así. Siempre, ese es un trabajo de comunicación, donde tiene que haber buena comunicación entre el cliente y nosotros, y el notario, porque nosotros lo que podemos hacer es darles una idea más o menos en cuánto estaría la construcción que hicieron, y con ese número vayan con el notario y que el notario les haga un precálculo, por llamarlo de alguna forma, para que más o menos lo diga cuánto saldría el valor del impuesto, o sea, cuánto tendría que pagar el impuesto, para que no lleguen con nosotros, nos piden algo, lo hacemos y luego se lleven sorpresas y luego vuelven con nosotros. Y pues claro que o sea, los valores son los valores, no son negociables ni los ajustamos a lo que el cliente quiera. O sea, un valor es un valor. Entonces, siempre deberían de tener la asesoría tanto del valuador como del notario para que no se lleven sorpresas, porque me ha tocado saber de operaciones que se han caído en notaría porque a la hora de la hora pues les salió un impuesto muy alto que no se esperaban y se les cayó la operación. No sé si tú has visto algo de esto, Edgar. Sí, claro. De hecho, algo bien importante, Marcelo. Esta situación de que se caen operaciones es porque desgraciadamente en México existe la ideología de no querer pagar impuestos. En el programa anterior estábamos hablando que el valor referido es para que las personas paguen lo justo en sus impuestos, pero siempre tenemos que tener el valor referido con obras que realmente están realizadas y ejecutadas. El evaluador no va a hacer magia de poner algo que no existe. Entonces, ¿por qué? Porque existe responsabilidad de las partes. Nosotros como evaluadores existe responsabilidad de lo que estamos manifestando a través de un avalúo, el notario del cálculo del impuesto y el contribuyente
con pagar lo que le corresponda justamente del impuesto sobre la renta. Así es. Exacto, sí, o sea, se trata de pagar, como tú dices, lo justo y a veces por no tener los valores de la construcción o de las mejoras, pues vas a pagar de más, ahí sí literalmente estás pagando algo que es injusto. Entonces el avalúo, como tú lo comentaste el programa pasado, viene haciendo las veces de la factura. O sea, toda esa información que debió haber guardado el cliente, que no la guardó, que 99.9% de las veces nadie guarda nada, toda esa información pues se puede conjuntar en el avalúo referido para que el notario pueda tener ahora sí una referencia correcta y pueda calcular bien el impuesto. Y hablaste de algo muy importante, el notario tiene una responsabilidad solidaria. Entonces, si calcula mal el impuesto, si hay algo mal en la operación, él de su bolsa va a tener que pagar el impuesto que faltó. Entonces, imagínense la responsabilidad que tiene. ¿Y esto a qué me lleva? Me lleva a que también tienes tú como cliente, como asesor inmobiliario, tienes que revisar bien con el notario antes de acercarte con cualquier evaluador. ¿A qué tienes que revisar? Los notarios, como llevan responsabilidad solidaria, pues tienen que vigilar muy bien sus operaciones y no van a confiarle el avalúo referido a cualquier evaluador. Si un evaluador les ha hecho algún mal trabajo, tiene alguna mala referencia, no lo van a aceptar nunca jamás. Entonces, antes de que se acerquen con algún valador, o cuando se acerquen con uno, o tengan a uno, pregúntele al notario, oye, tengo este valador, ¿me aceptas el avalúo de este valador? Te digo porque a veces ha tocado que me comentan que de repente no quieren el avalúo de X o Y en X notaría, y ya lo pidieron y lo hicieron y pagaron, llegaron con él, no, este no es confiable para mí. ¿Por qué? Porque el notario lleva responsabilidad. También los valadores, nosotros también tenemos responsabilidad en el tema. O sea, si un fraude, lo que tú quieras, siempre nosotros tenemos responsabilidad también. O sea, tanto el evaluador como el notario, todos llevamos responsabilidad. Y obviamente, pues queremos cuidar nuestro nombre. Ninguna cantidad de dinero cubre nada con respecto a nuestro nombre que tanto cuidamos, de nuestra firma. Entonces, pues tenemos que hacer las cosas bien y todo conforme a la ley, todo conforme a lo que realmente es, porque tenemos que tomar fotografías también. Si ampliamos la casa, le pusimos más metros, ¿dónde está la ampliación? O sea, y ves el piso de hace 20 años, pues no es cierto, no ampliaste nada. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer una visita de inspección, tenemos que tomar fotografías, o sea, nos tiene que constar a nosotros como evaluadores el hecho de que sí es cierto lo que me estás diciendo. O sea, no nada más es puro papel, implica también una visita de inspección y asegurarnos de que lo que estás diciendo pues, es real, porque eso va a servir para hacer el cálculo, y si es mentira, pues estás evadiendo impuestos, no estás mintiendo a la autoridad, al final de cuentas. Entonces, ese es un punto importante, que tiene que estar todo bien. O sea, aquí mentiras se van a salir a reducir en un segundo. Entonces, nadie profesional va a permitir que suceda esto, ¿no? ¿Cómo ves, Edgar? ¿Qué opinas al respecto? Sí, y es importante también mencionar que no únicamente así en operaciones particulares se realizan los avalúos referidos. También han existido que personas que se dedican a la compraventa de inmuebles como personas físicas con actividad empresarial compran cierta cantidad de lotes, estructurando en lo individual o en lo conjunto, ya depende de cada cuestión que corresponda, y ellos se asesoran a través de un planeador fiscal. El planeador fiscal prácticamente hace la función de hablar con el notario o la persona que corresponde a la notaría para realizar el tipo de cálculo que va a corresponder para la cuestión del impuesto sobre la renta. De hecho, tú bien sabes, Marcelo, y en tu correduría, que efectivamente hemos realizado avalúos referidos a través de planeadores fiscales. Ellos también son una parte fundamental en este tipo de operaciones que generalmente son de compraventa, porque ahí es donde aplica. Y el planeador fiscal, pues es prácticamente un asesor más de la persona física que es comerciante o empresario en este tipo de rubro de la compraventa de inmuebles. Claro, sí, y hay que aclarar también, para que tengan cuidado asesores inmobiliarios, que el avalúo referido aplica solamente para personas físicas. O sea, el inmueble debe estar a nombre de una persona física. Persona moral no aplica. No sé si puedes explicar por qué. Bueno, lo que sucede es lo siguiente.
todo lo que viene siendo un avalúo referido prácticamente es un avalúo 100% legal. ¿A qué me refiero a esto? Yo les sugiero que cuando necesiten los servicios de evaluación referida, de hecho hasta las notarías inmediatamente, valga la redundancia, los refieren con un corredor público. ¿Por qué? Por la situación de que el corredor público es un abogado, conoce de leyes y en eso en eso se ha sustentado la costumbre de que recurran las personas que necesitan avalúos referidos, ocurran con la figura del corredor público. Así es. Y la pregunta que me hiciste era al respecto de las personas que solamente aplica para persona física, el avalúo referido, la moral no, y cada referencia sobre por qué o cómo funciona con las personas morales. Sí, en personas físicas se aplica porque así viene establecido en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Y cómo opera con personas morales? Con personas morales, cuando existen compraventas, perdón, ahí el notario no entera los impuestos de la persona moral, o sea, de las empresas. Ahí las empresas lo enteran directamente a Hacienda, como pagan sus impuestos mensualmente. Así es. Ya dependerá, obviamente, de sus obligaciones fiscales, de cuándo deben de pagar sus impuestos. Pero, en pocas palabras, el notario entera impuestos nada más de personas físicas, no entera impuestos de personas morales. Sí, claro, efectivamente. Sí, enterar, para el que no sepa, enterar es que él retiene el impuesto. Fíjate que él es Hacienda. Él retiene los 100,000, 200,000, 1,000,000 de pesos de impuestos y él lo va y se lo paga directamente a Hacienda. Entonces, por eso es que son muy celosos y cuidadosos de todo esto del tema fiscal, porque ellos son los responsables solidarios en caso que haya algún desfalco, fraude, lo que ustedes quieran. Entonces, por eso son muy cuidadosos y por eso la gran mayoría de notarios prefieren los servicios de un corredor público para efectos de este tipo de evaluación. Pero ojo, este tipo de evaluaciones sí lo pueden realizar evaluadores con cédula profesional. Sí se puede, sí lo permite la ley. Sin embargo, por práctica y costumbre y por lo que les comentamos, el notario prefiere algunas veces el servicio de un corredor público, pero como les comento, siempre se pudiera acercarse también a un evaluador profesional, o sea, un evaluador que tenga cédula profesional de evaluador emitida por la SEP, también podría ser. Pero tiene que checarlo siempre con el notario con el que van a hacer la operación, por lo mismo, porque necesitamos asegurarnos de que el avalúo que vayan a hacerle vaya a ser aceptado por el notario. No que vaya a ser válido, no es válido, pero que lo vaya a aceptar el notario es otra cosa, porque él lleva la responsabilidad solidaria. Ese es el tema. Y otro punto que quería hacerles ver también, ya en la práctica, ustedes tienen que, si son asesores inmobiliarios, tienen que ver o hacerle ver al cliente que de repente pues tenemos esa ventaja y esa facilidad de utilizar un avalúo referido para disminuir el pago del ISR. Sin embargo, también tienen que hacerle ver al cliente qué tipo de mejoras son las que realmente le servirían. A lo mejor le va a salir, no sé, un avalúo le va a costar, no sé, 10,000, 15,000, 20,000 pesos o más, y a lo mejor el impuesto pues es poco, o a lo mejor las mejoras no son lo suficientemente significativas como para que pueda bajar mucho el impuesto. Ese es otro tema. Nos ha tocado que de repente nos dicen, no, lo que pasa es que le hice mejoras a la casa y por eso queremos un avalúo. Bueno, ¿qué le hicieron? No, pues le pusimos pintura y le arreglamos las ventanas y entonces realmente en ese caso pues le sale más caro el caldo que las albóndigas, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, no les va a bajar casi nada y van a tener que pagar honorarios del avalúo. Entonces le va a salir más caro por el avalúo que lo que se van a ahorrar, ¿no? O a lo mejor el ahorro va a ser muy poco significativo y solamente vamos a demorar el movimiento. O sea, tienen que ver también si son cosas que los deben servir, ¿verdad? Y que pues tienen que ver el costo del horario del avalúo también. Entonces ahí tienen que ver si les conviene o no les conviene hacerlo, o simplemente si continúan así la operación sin utilizar el avalúo referido, porque pues mejor las mejoras que hicieron no son significativas. También tienen que checar eso, ¿no? Bueno, y otro punto que no se vio en el programa anterior, que yo creo que también es importante, son las deducciones que se pueden hacer para pagar menos impuestos. Entonces, uno, pues viene siendo el valor referido con las mejoras de las que ya hablamos, ¿no? Otra puede ser
pues los gastos notariales, o sea, lo que pagaste en la transacción anterior, compraste un terreno, sí. ¿Cuánto le pagaste al notario? Esos gastos notariales también los puedes deducir. Todo gasto tiene que ser demostrado con una factura, obviamente. Entonces, los gastos notariales también los puedes deducir. O sea, si compras el terreno y el notario te cobró 20,000 pesos, pues esos 20,000 pesos los puedes deducir. También, y que es algo que poco común realmente, pero pues igual pudiera ser una deducción, el pago de los honorarios que le pagaste al asesor inmobiliario. Entonces el asesor inmobiliario te cobró el 3%, el 5% y te dio una factura, pues bueno, esa factura también te puede servir para deducir impuestos y puedas pagar menos impuesto por la operación, ¿no? También los derechos que se hagan, si pagaste derechos al catastro, cualquier tipo de impuesto que se haya generado anteriormente, también lo pudieras deducir. Digo, no soy experto en el tema fiscal, pero digo, con una simple ley de la ley te das cuenta que hay otras formas de poder bajar todavía tu impuesto aparte del avalúo referido. Entonces, como recomendación, aquí asesor inmobiliario, es que cuando celebres una transacción con un cliente, le digas que guarde todo. Guarda todas las facturas la factura que te doy yo como asesor inmobiliario, la factura de los impuestos, la factura del notario público, todo ese tipo de comprobantes los guardas y luego después cuando vendas, ahora sí los sacas y le dices, mira que está notario y yo pago todo esto para que lo tomes en consideración. Y eso casi nadie lo hace, eso haría que tu servicio fuera excepcional como asesor inmobiliario y eso hablaría muy bien de ti. Esa sería una recomendación que les haríamos a los asesores para que puedan dar un servicio de lujo con el cliente y pues se acuerdan de ellos cuando se haga la venta porque, yo me acordé que mi asesor me dijo esto y ahora sí ya veo por qué me dijo que guardar esta documentación. Esa sería mi recomendación. ¿Cómo ves, Diana? Pues muy interesante porque yo lo que veo en resumen, así como una persona ajena a todo este tipo de conocimiento, de que hay que tener orden, guardar documentos, como dices, facturas, también hacer una pequeña investigación sobre a quién nos conviene tener como asesores en la cuestión de planeación fiscal, preguntar con ellos mismos a quién nos recomienda o con quién es conveniente continuar con el proceso, qué es lo que sigue, ¿verdad? Preguntar qué es el avalúo referido, con qué corredor, con qué notario, o sea, hacer toda la planeación para saber qué hacer, porque estamos poniendo, es como cuando uno va a solicitar la ayuda de un especialista, como un médico. No vas a poner tu vida en sus manos, o sea, cualquiera. La vas a poner en manos del especialista. En este caso, pues con el equipo perfecto, diríamos en esta ocasión, para poner tus bienes a su consideración y él te guíe sin cometer tantos errores o evitando más bien errores grandes como poner en riesgo el patrimonio. Más que eso es lo que veo así desde una forma externa, como una persona común y corriente que necesita estos servicios. Claro, sí, de hecho los invitamos a que nos sigan aquí en la página de Correduría Pública, que es www.facebook.com/correduría. Tenemos mucho contenido, también la página de Estrada Navarro y Asociados. ¿Cuál es la página de ellos, el nombre? Estrada Navarro y Asociados, peritos oficiales, evaluadores y traductores. Ya está. Sí, ahí vienen todas las cápsulas que está haciendo mi hermano Edgar, muy interesantes sobre temas inmobiliarios. También los invitamos al grupo que tenemos en Facebook, que es el grupo que se llama Padrón de Asesores Inmobiliarios, preparándonos para la licencia. También hay muchísimo contenido, cápsulas que hacemos también de contenido para los asesores inmobiliarios y hablamos de evaluación y de muchos otros temas, ¿no? Relacionados con el tema de los inmuebles, compra-venta, renta, todo eso relacionado. Está muy, muy interesante el tema. Y pues lo más importante de todo pues es que ustedes tengan el conocimiento y le puedan dar una correcta asesoría a sus clientes porque ustedes son asesores inmobiliarios, no son vendedores, son asesores. Entonces de ahí la importancia.
Y aprovecho para ponernos a sus órdenes en la Correduría Pública 31, Estrada Navarro y Asociados. Nosotros tenemos pues, todas las autorizaciones, estamos autorizados por la Secretaría de Educación Pública, todos tenemos suelo profesional de valor y aparte contamos con la facilidad que también somos corredores públicos. En lo personal, yo soy el corredor público 31 de Nuevo León. Nos especializamos en todo este tipo de evaluación y pues nos ponemos a sus órdenes. Igual nos pueden echar una llamadita, mandarnos un mensaje al Messenger y nosotros con todo gusto les podemos asesorar y ver si se aplica el avalúo referido para el caso específico de ustedes o no, sin ningún problema. Nosotros estamos abiertos a entablar una plática con ustedes y sin ningún problema les podemos asesorar, que ese es el punto principal, ¿no? El primero el asesoramiento, luego ya ver si aplica o no aplica el avalúo en el caso de ustedes, ¿no? Edgar. Exactamente, y algo bien importante a nuestros seguidores, amigos y los corredores inmobiliarios como parte fundamental de las operaciones mercantiles de compraventa de inmuebles, es que cuando quieran visitarnos, es importante que cuando toquemos un tema de una compraventa de un inmueble, en cuanto al valor referido que se ocupa, que se traigan la hoja de cálculo del impuesto a la renta que les hace el notario. Obviamente, ese cálculo lo hacen ya teniendo a la mano la escritura de propiedad que se va a vender y algunos datos que necesitan como valor de operación, que eso pues obviamente el asesor inmobiliario ya lo sabe. Entonces, los invitamos a que nos traigan su hojita de cálculo de ISR, fotografías del inmueble para poder platicar ya bien a fondo, porque cada caso es específico, es particular y cada valor referido que se emite siempre es particular y singular. Siempre va a aplicar sobre un solo inmueble. Diana. Pues yo creo que es todo por hoy. No sé cómo vean ustedes, agregar algo más. Sí, por mi parte sería nada más pues que nos sigan en nuestras redes, que estudien sobre el tema. Tenemos muchos videos sobre el tema, busquen en YouTube, ahí tenemos el canal de Estrada Navarra, tenemos el canal de Correduría Pública, por Facebook tenemos el canal de Correduría, tenemos el canal de Estrada Navarro, que nos sigan por favor, y pues nosotros lo que nos interesa más es que les podamos transmitir lo poco mucho que sabemos y para que ustedes se conviertan cada vez en unos mejores asesores inmobiliarios y presten cada vez un mejor servicio. Gracias. Bueno, pues es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por su presencia. Les agradecemos también que compartan el material que nosotros con mucho gusto, en base a la experiencia, les estamos compartiendo. Y los esperamos la próxima semana en punto de las 7 de la noche en nuestro programa Acción México. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Bye. Bye.